Buenas tardes, mi nombre es Eugenia Círula Montañés. En primer lugar, quería dar las gracias al comité organizador y también a Arturo por querer contar conmigo un año más y por el interés que ha suscitado mi propuesta. En este caso, estoy grabando la ponencia porque por fuerza mayor no puedo asistir a Carmona, ni tampoco, si en el caso de que hubiera una conexión virtual, tampoco lo puedo realizar en las fechas en las que se están llevando a cabo el congreso. Así que voy a compartir ya pantalla de mi ponencia. He de decir que mi ponencia, el PowerPoint no sabría muy bien, entonces lo he tenido que pasar a PDF y hay una de las imágenes que no se ve, pero la puedo compartir perfectamente. Describir perfectamente. En este caso, mi ponencia se titula ¿Qué pasaría si la creación de realidades alternativas americanas con la inteligencia artificial? En este caso, este es el índice de mi ponencia, que va a durar unos 15 minutos aproximadamente. Es decir, mi ponencia va a tratar no solamente con la inteligencia artificial, que ya he llevado a cabo varias ponencias relacionadas con esta herramienta digital, sino en este caso creando realidades alternativas. En este caso, es creando, por ejemplo, ciudades, no ciudades imaginarias, sino también ciudades, países o acontecimientos históricos que hayan ocurrido en Hispanoamérica. Sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa, de que también, por ejemplo, como voy a citar, para no perder la costumbre, voy a hacer una serie de citas, en este caso son tres, porque hay que tener en cuenta de que las realidades alternativas no se crean solamente con inteligencia artificial. El ser humano siempre ha creado realidades alternativas basadas en el imaginario colectivo, en fake news y un largo etcétera, como es en el caso que yo me he centrado, que es la leyenda negra. Y en este caso son tres citas fundamentales, en este caso, que están relacionados con la ponencia y también con el tema en cuestión. La primera es de la novela de género de misterio La dama blanco de Wilkie Collins, publicada en 1860, que describe a los indígenas, aunque nosotros los americanistas los llamamos naturales, tal como vienen en las fuentes primarias, ya sean manuscritas o impresas, y describió lo siguiente. El templo había desaparecido, los ídolos también, y en su lugar veía las siluetas oscuras de hombres enanos que acechaban entre los árboles con arcos en las manos y las flechas, dispuestas para ser lanzadas. La siguiente es una cita del que fue presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, que dijo lo siguiente: no llego a pensar que el único indio bueno es el indio muerto, pero creo que 9 de cada 10 lo son, y no me gustaría indagar demasiado en el caso del 10º. El vaquero más vicioso tiene más principios morales que el indio medio. Y por último, una cita que tiene creo que tiene 1 o 2 años aproximadamente, si no recuerdo mal, que es de la actriz de doblaje descendiente de mexicanos, pero esta actriz en concreto nació en Estados Unidos, que es Mirna Velasco, que dijo lo siguiente: les recuerdo que el español no es un idioma latinoamericano, es un idioma que los conquistadores les impusieron a los latinoamericanos. La única razón por la que los latinos no son nativos americanos, es por esa distinción. En este caso, como se va a comprobar, y como se ha comprobado en estas citas, están basadas en el imaginario anglosajón de esa difusión que a día de hoy todavía sigue y con más fuerza que nunca, que es la difusión de la leyenda negra española, que se ha ido desmontando a lo largo de los años, pero que aún así no es suficiente, los medios para poder seguir desmontando y con pruebas fehacientes de que la leyenda española, negra española, no deja de ser una leyenda basada en mitos y basada también en una serie, podríamos decir también rencillas, envidias, celos por parte de los neerlandeses primero y después por los ingleses. En este caso, antes que nada, quiero hacer dos cosas. Primero, definición de la inteligencia artificial y cuáles son las herramientas. En este caso, la inteligencia artificial como tal
Sí que es verdad que en los últimos años se está cogiendo bastante fuerza y ahora mismo no hay empresa que tenga interés por la inteligencia artificial y ahora mismo no hay móvil que no tenga un programa de inteligencia artificial. Pero esto no es nada nuevo. La inteligencia artificial comenzó en la década de los 50 del siglo XX y ya lo definió el matemático Marvin Minsky con las siguientes palabras. La inteligencia artificial es la ciencia de construir máquinas para que hagan cosas que, si las hicieran los humanos, requerirían inteligencia. Se utiliza absolutamente para todo: educación, diagnóstico, control autónomo, planificación autónoma, problemas de recepción, aprendizaje, robótica, principalmente para robótica, y un largo etcétera. Hay que tener en cuenta de que la inteligencia artificial ha llegado a nuestras vidas para quedarse y esta vez para siempre. Y en el caso de las herramientas, pues sí que es cierto de que es muy difícil hacer una selección exhaustiva, porque hay multitud de programas. Estos son algunos de los programas de inteligencia artificial, en este caso, para generar imágenes y vídeos. El último ha sido Gemini de Google, pero ahora mismo no hay empresa tecnológica que no tenga su herramienta de inteligencia artificial y no hay empresa que no esté interesada en sí en la inteligencia artificial. En mi caso, yo recomiendo de que se domine entre una o dos herramientas, aunque siempre es bueno probar todas las herramientas y especialmente las actuales. En mi caso, yo suelo utilizar Microsoft Designix como se ha podido observar, de Microsoft. Lo recomiendo totalmente en el sentido de que debes de hacer todo lo posible de que tú seas el que domine la herramienta, no que la herramienta, en este caso de inteligencia artificial, te domine a ti. Por eso siempre es recomendable una o dos herramientas. Y claro, ya he explicado un poquito cuál es el origen, digamos, un poco de esta ponencia. Pero, sin embargo, vamos a la raíz de lo que es el origen real de esta ponencia. En este caso son dos, pero especialmente por una parte, que es a raíz de esta serie animada, que sí que la recomiendo, pero vamos a ver en concreto una temporada y un capítulo en concreto relacionados con esta ponencia, que en este caso es la serie animada What If del UCM, el universo cinematográfico de Marvel. En este caso es la temporada 2, capítulo 6, que se titula Kahori Reshape the World. Como ya he podido comprobar, la protagonista es una indígena, o como nosotros decimos, naturales, o también como se dice en habla inglesa, nativos. Y claro, este capítulo fue muy polémico, teniendo en cuenta de que, bueno, la serie en sí nunca, la misma palabra, el mismo título lo dice, ¿qué pasaría si? Y entonces, en universos alternativos, digamos, se van modificando las historias que nosotros conocemos del UCM, digamos, las historias oficiales. Pero, ¿qué es lo que ocurre? En la temporada 2, capítulo 6, hay un capítulo que es bastante polémico, en el cual se ve claramente cómo en pleno siglo XXI todavía se sigue fomentando la leyenda negra. Y, por supuesto, ahora más que nunca, especialmente con las nuevas generaciones estadounidenses. Pero bueno, ¿de qué trata este capítulo? Para que os hagáis una idea, aquí debía de haber una imagen, pero como ya comenté, el PowerPoint, al pasarlo a PDF, pues no salía esta imagen. De todos modos, la presentación está subida a Academia Edu, el cual podéis descargar y podéis ver también, la imagen que debería de aparecer aquí, que ahora explicaré cuál. ¿De qué trata la serie? La serie empieza con el vigilante. ¿Quién es el vigilante? El vigilante es un ser equivalente a Dios que observa a todos los mortales, metahumanos e inmortales de diferentes universos. Y en este caso te empieza a narrar el famoso Ragnarok. Y una vez que desaparece este mundo mitológico nórdico, ocurre una cosa. Ocurre que tenemos esto de aquí, que es el Tesseractor. El Tesseractor es digamos, un elemento espacial en el cual tú puedes obtener poderes ilimitados, independientemente si eres un dios, un mortal o un metahumano. Y en este caso, el Tesseractor es tirado a la Tierra, en un sitio que ni siquiera sabemos cuál es. Solamente sabemos de que hay un lago y que ese lago está en una cueva.
¿Qué es lo que ocurre? Dan un salto en el tiempo a principios del siglo XVI, en el cual Cajori y su hermano son perseguidos por soldados españoles y casualmente terminan en una cueva. En esa cueva hay un lago y ¿qué es lo que ocurre? Que se encuentra aquí el Tesseractor. ¿Qué es lo que ocurre? Que una vez de que Kahori pues entra en contacto con este elemento espacial, ella viaja a un mundo donde digamos que es un mundo celestial en el cual obtiene los poderes de este elemento, en el cual puede combatir a los españoles. Pero no solamente eso, sino también le da el poder de teletransportarse. ¿Y dónde se le teletransporta? En este caso se transporta al reino de Castilla y en concreto pide una audiencia a Isabel I de Castilla o Isabel la Católica. Y sí, según el UCM, esta es Isabel la Católica. Y aquí en la imagen de abajo se podía ver a soldados españoles que estaban, digamos, siendo asesinados, se podría decir así, destruidos por Cajori una vez de que ya entra en contacto con este elemento espacial, elemento central en el UCM. Y entonces ella le pide que por favor que se vayan los españoles y que haya, para que haya paz en su tierra. Después de hablar con ella y demás, consigue convencerla y los españoles se van del territorio se van de América. Y después, al final del capítulo, recibe Cajori una visita, en este caso del hechicero supremo o del Doctor Strange, felicitándola por su misión. ¿Qué es lo que ocurre? En este capítulo, primero, hay errores cronológicos, hay errores de vestuario y hay errores, digamos, que incluso los mismos creadores de este capítulo dijeron que estaban hechos a propósito, en el cual se fomenta la leyenda negra. Y primero se fomenta a los, digamos, a todos aquellos españoles que fueron a América como si fueran unos saqueadores y pone a Isabel I de Castilla como si fuera una villana, caracterizada como Elizabeth I, o Isabel I, en este caso de Inglaterra. Y sí que es verdad que se queda, es demasiado simple en el sentido de que quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Entonces, claro, te la pone como una mujer sedienta de poder y que no tiene escrúpulos y es pura maldad, lo cual sigue fomentándose esta leyenda negra y claro, no hay otra, digamos que aunque intentes desmontarla, pues la verdad es que no hay otra, digamos que muchas veces los esfuerzos son en vano. Entonces se me ocurrió, digo, bueno, pues entonces con la inteligencia artificial puedo crear otras alternativas. Y claro, también tengo que añadir, que era una segunda parte, tengo que añadir también de que también imaginaron, en este caso utilizando la inteligencia artificial, cómo hubiera sido México si no hubieran llegado los españoles. Y la verdad es que los resultados están muy por debajo de la media de la calidad que pocas veces se suelen ver en inteligencia artificial, en el cual, al igual que en este capítulo, se mezcla a los indios de América del Norte con los de Hispanoamérica. Y también con una caracterización que la verdad no va muy acorde con lo que, digamos, tenemos como esa imagen del natural de Hispanoamérica, pero que se parece mucho más al natural o al nativo americano del norte de América. Así, muy, muy general. Y en este caso digo, bueno, pues yo me lo voy a imaginar. Uy, un poco de spoiler. Yo me lo imaginé, digo, bueno, siguiendo la senda del capítulo, ¿qué pasaría si México volviera a ser Nueva España? Es decir, si Nueva España no se hubiera independizado e incluso no hubiera perdido territorios a lo largo del siglo XIX, ¿cómo sería? Teniendo en cuenta las fuentes que tengo manuscritas, impresas, que están en archivos o que se encuentran en público. Y también teniendo en cuenta la historia de este territorio desde la época prehispánica. Pues bien, siguiendo mis criterios y después de muchas horas de trabajo, por fin la IA me hizo caso y este es uno de los resultados. En este caso yo me imagino como una ciudad de oro, literalmente,
con una arquitectura moderna, pero al mismo tiempo mantiene una cultura prehispánica y también mestiza al mismo tiempo. Veo ahí una riqueza cultural que se observa muy claramente en su arquitectura, tanto civil como religiosa. Y también yendo un poquito más allá, también me imaginé, como por ejemplo, cómo sería México en un futuro, pues me lo imagino teniendo como inspiración a la arquitectura, en este caso arquitectura de la cultura azteca, por ejemplo, basada en la pirámide del Sol azteca, con edificios ultramodernos, pero sin romper con la tradición arquitectónica. Cuando vi el resultado y me pareció bastante bueno, pues pensé en películas como en Blade Runner, por ejemplo, o en películas de anime futurista. Y la verdad es que estos resultados fueron los que, digamos, los que más me convencieron, los que iban más acordes con los criterios que le pedía la inteligencia artificial. Sin embargo, vamos a darle otra vuelta. ¿Qué pasaría si México fuera conquistada por Estados Unidos? Conquistada de verdad, territorialmente. Y teniendo en cuenta la historia tanto de Inglaterra como de Estados Unidos, y teniendo en cuenta, según las fuentes que tenemos a nuestro alcance, no solamente historiadores, sino también los que no son historiadores pueden leer esas fuentes, y teniendo en cuenta digamos, los resultados oficiales y extraoficiales que tuvieron los conflictos bélicos, en este caso Estados Unidos con otros territorios hispanoamericanos, pero también con España, pues entonces yo me imaginé este resultado. Lo que pensé fue en destrucción. Es decir, Estados Unidos no ha tenido un trato, digamos, correcto con los nativos. Y cada vez que iban a un territorio, pues era automáticamente destruir su cultura y destruir su arquitectura. Y entonces yo pienso de que si Estados Unidos conquistara México, lo primero que haría sería destruir su cultura, tanto prehispánica como mestiza, como colonial, como incluso esa tradición virreinal. Lo destruiría por completo, como si eso nunca hubiera existido. Y, por supuesto, con la bandera de Estados Unidos como si fuera un triunfo ante la barbarie, que todavía a día de hoy se sigue fomentando. Este concepto de civilización y barbarie. Y también me lo imagino de esta manera. Es decir, teniendo en cuenta no solamente la historia de Estados Unidos, pero también utilizando un poco la literatura y la imaginación, en este caso relacionada con la ciencia ficción, pues entonces me he imaginado como un territorio, digamos, totalmente destruido, pero con unos muros bastante elevados, con alambres de espino, por supuesto, para que nadie pueda entrar en esa ciudad donde hay seguridad, paz, donde hay felicidad, pero de manera, eso sí, artificial, porque todo lo que hay alrededor es solamente destrucción. Es decir, que podríamos decir que Estados Unidos es como el Rey Midas, pero a la inversa. Pues yo lo que recomiendo, porque ya está terminando mi tiempo, lo que yo sí recomiendo de que se utilice la inteligencia artificial no solamente para crear realidades alternativas, sino también para poder hacer recreaciones de acontecimientos históricos, también para la creación de personajes como hice, creo que fue el año pasado. Así que, vamos, lo recomiendo totalmente, pero sobre todo lo que principalmente recomiendo es que se sepa utilizar bien las herramientas la herramienta de inteligencia artificial, en este caso, para las investigaciones sobre la historia de América. Aquí está la bibliografía, aquí está la bibliografía consultada para esta ponencia y aquí finalizo mi intervención. Ya en mi caso, si Arturo o algún otro compañero pues, me hace saber si hay alguna pregunta o comentarios relacionados con mi ponencia, yo le trasladaré mis respuestas y así puedan, digamos, pues comentárselo a los compañeros que hayan hecho alguna pregunta o comentario. Muchísimas gracias.